Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica. Bueno, en esta ocasión quiero presentaros un ministerio maravilloso, un ministerio que transforma vidas. Y bueno, vamos a hablar de este ministerio, vamos a hablar de la ONG Naves de Esperanza. Y para hablar de la ONG Naves de Esperanza, estamos con su presidente, Gerardo Baglioni, presidente de España. Mi hermano, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Antonio, y gracias por esta oportunidad de poder dar a conocer la labor de Naves de Esperanza en el mundo anglosajón conocido como Mercy Ships. Ajá. Hablamos de una ONG internacional. Sí, fue fundada en Suiza en el año 1978 por Don y de John Stephens junto con otros jóvenes y a partir de ahí se fue extendiendo y hoy tiene oficinas en 16 países. Ujú. Bueno, actualmente mi hermano, eres el director de Naves de Esperanza en España y no sé, un poco preguntar sobre su ministerio. Aparte de la dirección de Naves de Esperanza, ¿tiene algún otro ministerio? En el pasado sí lo tuve, Antonio, compaginaba mi trabajo secular con otros ministerios en la iglesia local en la que servía, en la parte de enseñanza, como diácono también, pero en los últimos 7 años he estado volcado en dar a conocer la labor que hacemos, promover el voluntariado y también buscar apoyos, para lo que luego os compartiré para que conozcáis un poco más en detalle esta labor. Yo conocí este ministerio hace muchísimos años, en concreto en el año 82. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de conocer a jóvenes de Juventud con una misión. Este ministerio lo comenzó Juventud con una misión y conocí a algunos de los españoles que habían participado en la remodelación del primer buque. Un buque de cruceros que iba a ser desguazado y que fue adquirido el 7 de julio de 1978 y durante 4 años, en la medida que llegaban los donativos, se pudo ir transformando en el primer buque hospital civil del mundo. A Ujú. partir de ahí empecé a conocer este ministerio y más adelante ya como abogado, como prestaba, entre otros, servicio a entidades religiosas, colaboraba con la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, luego con la FEREDE, y ayudé a ministerios de obra social a que pudieran estar legalizados en España. Me contactaron porque los buques empezaban a venir a puertos españoles, ya que estaban empezando a servir en África, y vimos la forma de encontrar un paraguas legal que permitiera dar el soporte a los barcos cuando llegaban a puertos españoles y a partir de ahí empecé a dar asesoramiento legal. Pero en el año 2017 tuve que asumir la dirección porque mi predecesor se marchaba de España y a Ujú. partir de ese momento pues he estado dedicándome con todo mi corazón y energía a que se pueda conocer y sobre todo también a nivel de las iglesias que se puede orar. Este es un ministerio que comenzó en la oración, se sostiene por la oración y continuará gracias a la oración. Amén, mi hermano, gloria a Dios. Mi hermano Baglioni, hablamos de buques hospitales. Aparte de nave de Esperanza, ¿conoce si hay algún otro buque, no sé, de esta característica? Como buques hospitales civiles, no. Son los únicos que hay hoy en día. Sí hay buques hospitales de los ejércitos de distintas naciones. Son Ujú. buques que han sido adaptados, no son construidos como buques hospitales. España dispone de dos buques que utiliza salvamento marítimo, que son la Esperanza del Mar y el Juan de la Cosa, que están para brindar apoyo a los tripulantes de pesqueros o de buques mercantes españoles, no solo en aguas españolas, sino que incluso se encuentren más allá, navegando sobre todo en el Golfo de Vizcaya o en lo que se llama el Gran Sol, que es en la zona de Irlanda y todo, para dar apoyo y para poder atender a marinos españoles que puedan tener percances. Pero como buques hospitales civiles, no. Hay varias naciones, Estados Unidos, China,
y otras que tienen buques, pero son militares, y para dar un servicio de apoyo a sus ejércitos. Me imagino que el propio nombre de la ONG, de Naves de Esperanza, que también, ¿no? Creo que va unido también o Barcos de la Misericordia, ¿no? Va unida, evidentemente, ¿no? O relacionado a la función que realiza. En efecto, el nombre transmite lo que hacemos. El nombre original en inglés es Mercy Ships y cuando estuvimos buscando el nombre para inscribirlo en España, primero como asociación y luego como fundación, como en aquella época, te hablo de finales de los 90, no había muchas personas que conocieran o entendieran el inglés. Tenemos que recordar, Antonio, que durante muchísimo tiempo el segundo idioma que se enseñaba en los colegios era el francés. Entonces, la gente decirle Mercy Ships no le decía nada. Entonces, el fundador, Don Stephens, nos pidió que buscáramos un nombre que de alguna manera permitiera comprender a las personas que lo escucharan qué es lo que hacemos por medio de los buques. Y entonces, en esa tormenta de ideas que hubo buscando nombres, Naves de Misericordia no era lo más apropiado, porque a veces la misericordia se interpreta, sobre todo por el trasfondo religioso que hemos vivido en el mundo de habla hispana, como una acción de compasión, pero no necesariamente de amor, de servicio. Y entonces surgió Naves de Esperanza, nos gustó más, y de ahí lo que transmitimos, que son buques que llevan esperanza a gente que no tiene esperanza. Ya, aparte de Esperanza, como digo, lleváis también, ¿no? Para llevar salud y futuro a esas personas que no lo tienen. Exacto, es que la esperanza se concreta, como todo en la vida, no es algo que está ahí perdido. La esperanza se traduce por hechos concretos. Esos hechos Exacto. concretos son hacer cirugías a gente que no tiene recursos o en cuyos países no hay, pensad que hay muchos países en el mundo donde no hay una salud pública, por lo tanto, o tienes dinero o malvives o falleces. Entonces, por medio de los buques, lo que hacemos es ofrecer esas cirugías gratuitas, pero no solo la cirugía, todo lo que viene detrás, la rehabilitación, la recuperación, ocupándonos también de los familiares que están acompañando al paciente durante todo el tiempo que dura el proceso. Y también no solamente cirugías, sino capacitación de profesionales de la salud de esos países, enfermeras, cirujanos, anestesistas, ingenieros biomédicos, porque queremos de alguna manera dejar una huella, dejar un legado. Por eso estamos tanto tiempo en un país. Nuestros barcos permanecen en cada país 10 meses, no solo para hacer el mayor número posible de cirugías, sino también para dejar un impacto, que cuando nosotros nos vayamos pueda haber profesionales que han recibido la formación, la capacitación y han podido practicar a bordo de nuestros buques, para luego ellos poder, con los equipos que donamos y con la formación y los recursos que hemos puesto a su alcance, mejorar la salud de sus habitantes. Por lo tanto, es esperanza que se traduce en cirugía, pero también en capacitación. Y piensa que una vida transformada tiene futuro. Una mujer que ha sufrido, por ejemplo, una situación que pasa también en Europa, que es la fístula obstétrica. Hay partos prolongados, hay partos en los cuales hay dificultad para que el bebé pueda salir y se producen desgarros. Eso se puede corregir antes de que nazca el bebé, pero también después, con una sencilla intervención. Pero hay que conocer el método. Allí no saben hacerlo. A veces las mujeres dan en condiciones inimaginables a luz, que es un milagro que vivan tanto ellas como la criatura que ha nacido, Antonio. ¿Qué ocurre? Al producirse el desgarro, se produce la unión entre la vagina y la vejiga o el ano. Entonces, la mujer, al regresar a su aldea, al regresar a su casa, mancha y huele. Y entonces el marido la repudia
la echa. No Ujú. puede trabajar, nadie la quiere contratar, tiene que malvivir para poder sobrevivir, tiene muchas veces que prostituirse, porque está en una condición que nadie la quiere. Entonces, el hacerle la cirugía, que corrige la fístula obstétrica, no solo soluciona un problema físico, sino que es restaurarle la dignidad. Puede volver a su aldea, puede reincorporarse a la sociedad, puede volver a trabajar. Es darle un futuro. Lo mismo ocurre con una criatura, como no hay luz, que le ha caído el agua hirviendo y le ha dejado parte de su cuerpo pegado, el brazo pegado al cuerpo u otras partes del cuerpo que no puede funcionar. ¿Qué ocurre? Pues que no tienen recursos para la operación, no hay cirujanos plásticos, no saben utilizar técnicas de injerto y entonces esa persona está condenada de por vida o por malformaciones por mala nutrición en las piernas. Entonces, no solo al corregir puedes hacer que ese miembro recupere su funcionalidad, pueda extender el brazo, pueda correr, pueda caminar, sino que le estás dando un futuro, puede reintegrarse al colegio, puede estudiar, puede tener un futuro. O, por ejemplo, los labios leporinos. En Europa nacen niños con labios leporinos o con el paladar hendido. Aquí se corrigen los primeros meses o años de vida. Allí no Sí, sí. saben hacerlo. Sin embargo, eso es como un estigma, una marca. Incluso se piensa que es una maldición y entonces otros padres les dicen no juegues con este niño porque este niño o esta niña está maldito. Hace Ujú. 2 años operamos a un hombre de 53 años que tenía el labio de porino totalmente destrozada la cara. Ahora ha recuperado la sonrisa, ahora puede volver a integrarse en la sociedad. Le estás dando un futuro. Por eso, cirugías que solucionan una problemática, formación para que ellos puedan mejorar su futuro y atender a la gente en condiciones, pero también esa transformación de vida implica un futuro. ¿M? Por eso es salud y futuro. Amén, amén. Hemos visto, mientras hablaba mi hermano Bayoni, hemos visto, bueno, cierto tipo de cirugía y operaciones y bueno, la verdad que ahí queda, es algo impactante, ¿no? Y veíamos también esa cantidad de personas que se acercaban al barco. Sí, desde que empezamos en el año 78 hemos podido llevar a cabo más de 119.000 cirugías, capacitado a más de 55.000 profesionales de la salud, casi 600.000 tratamientos dentales y más de 1.100 proyectos de infraestructura. Y todo gracias a voluntarios de más de 60 países que vienen desde 2 semanas hasta varios meses o incluso un año o más a donar en todas las áreas, no solo en el área médica. El buque es una ciudad, es una población pequeña. El buque que tenemos ahora en Sierra Leona, el Global Mercy, que es el mayor buque hospital civil del mundo, actualmente tiene 550 tripulantes a bordo, todos voluntarios. Ujú. Aproximadamente 180 son personal médico, sanitario, enfermeras, cirujanos, rehabilitadores, radiólogos, técnicos de laboratorio. Unos 100 aproximadamente es personal marítimo, capitán, oficiales, ingenieros, marineros, y el resto lo que hace que funcione una ciudad. Cocineros, panaderos, administrativos, recursos humanos, informáticos, conductores, electricistas, peluqueros, hasta tenemos una escuela a bordo, porque hay voluntarios que vienen con su familia por un año o más tiempo y para que los hijos no pierdan el ritmo escolar y al volver a su país puedan continuar los estudios, desde los 3 a los 17 años Ujú. reciben clases en inglés, alguna en francés, es un currículo internacional para que al volver a su país puedan continuar. Entonces, todo lo que hacemos es gracias a voluntarios que donan su tiempo y sus habilidades para llevar el amor del Señor de una manera muy práctica. Por eso decimos que seguimos el ejemplo de Jesús, que daba sin esperar nada a cambio. Él no pedía para sanar a alguien que se convirtiera en su discípulo o que se convirtiera en su seguidor. Él mostraba su compasión, su amor, dando. Luego algunos le siguieron. Tenemos el ejemplo de los 10 leprosos que se encuentran con Jesús en el camino y le dicen, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Ujú. Jesús les dijo,
id y mostraos al sacerdote. Mientras van por el camino reciben sanidad. Pero solo uno volvió dando gracias a Dios y postrándose ante él. Otros 9 fueron sanados. Jesús no se lo reprochó, no se lo echó en cara, pero solo hubo uno que vino a mostrar agradecimiento y adoración por lo que había recibido. Así actuaba Jesús y eso es lo que hacemos nosotros, dar sin esperar nada a cambio. Y te puedo asegurar que los que trabajamos y servimos desde tierra o a bordo de los barcos, recibimos mucho más de lo que estamos dando viendo esas vidas transformadas, viendo comunidades transformadas. He podido observar en vuestra página web los valores que lleváis, hablando de... Bueno, antes que nada, ¿no? Estamos hablando de una ONG cristiana. Su origen es cristiano y nuestros valores son cristianos. Eso no significa que algún voluntario que quiera participar tenga que profesar la fe cristiana. Mientras se identifique con los valores, puede venir a colaborar con nosotros. Es decir, no exigimos que sea miembro de una iglesia local, pero sí que se identifique con los valores y respete también esos valores. Y entonces puede venir. De hecho, hemos tenido a bordo musulmanes sirviendo, israelitas, que tienen un corazón de ayudar. Y las puertas están abiertas, siempre y cuando se identifiquen con los valores y respeten las creencias. Es decir, no se les, hay servicios y cultos a bordo, no es obligatorio participar, pero sí que se respete a los que sí acuden y participan de esas reuniones que hay a bordo. Por eso siempre decimos, y lo decimos por todos lados, que seguimos a Jesús, seguimos su ejemplo, y además nuestros 4 valores, que es amar a Dios, en primer lugar, amar y servir al prójimo. Exacto. Tercero, ser personas de integridad y buscar la excelencia en todo lo que decimos y hacemos, porque queremos dar lo mejor. Hay que pensar que hay gente que no tiene nada de lo que nosotros tenemos. Y te voy a poner un ejemplo, Antonio. Si yo me encontrara mal ahora, por cierto, os estoy hablando desde la oficina que una empresa marítima nos ha cedido gratuitamente en Madrid, porque no queríamos pagar alquileres y usar los donativos de la mejor manera posible, que es para ayudar a los que no tienen recursos. Y una empresa marítima, al conocer la labor y que necesitábamos un espacio, dijo, pues tenéis un despacho en nuestras instalaciones para que tú y los voluntarios podáis realizar vuestra labor. Entonces os estoy hablando desde Madrid y en ese sentido comentar que todo lo que queremos hacer y que llevamos a cabo es haciéndolo lo mejor posible. Si yo me sintiera mal, en esta oficina hay un equipo para tratar de reanimarme. Hay los aparatos de desfibrilación. Si no lograran reanimarme, llamarían a una ambulancia en 10 minutos. Estaría como mucho esa ambulancia aquí y me llevaría a varios centros ahí en Madrid. Ramón y Cajal y La Paz son los hospitales públicos más cercanos. Me harían todo tipo de pruebas para ver qué es lo que me está pasando. Tienen todos los equipos, tienen los profesionales capacitados. Si es necesario una operación, me operan. Si no, me estabilizan y me dan un plan de medicación y me mandan para casa y puedo ir yo o enviar a un familiar a la farmacia a conseguir la medicación. Todo esto que te he dicho en menos de 2 minutos, hay miles de millones de personas que no tienen absolutamente nada. No hay ambulancias, no hay centros médicos gratuitos donde acudir, no hay profesionales formados, hay países donde no hay TAC, por lo tanto no se animan a operar porque no saben por dónde cortar o si es maligno o no es maligno. No hay equipos láser para hacer cirugías oftalmológicas, no hay medicación. Entonces, somos afortunados y por eso tenemos que dar lo mejor. Y ese dar lo mejor es hacerlo con excelencia. Y por eso a bordo tenemos los equipos de última generación, lo mejor, para poder servir a esa gente que no tiene absolutamente nada.
Ujú. Gloria a Dios. Decía precisamente lo que estabas comentando, ¿no? Me llamaba bastante la atención, ¿no? Esos valores, ¿no? Netamente, ¿no? Amar a Dios, amar y servir a los demás. Y me llama la atención, ¿no? Ser personas íntegras y ser personas de excelencia en todo lo que decimos y hacemos. Ahí queda. O sea, es importantísimo esto. O sea, que no estamos hablando, evidentemente, eh, de hablar por hablar, sino que llevar a la práctica, ¿no? Todo aquello que lo que creemos, evidentemente. No, y además no solamente es hacer las cosas con excelencia, sino, y te voy a poner otros ejemplos, es tener nuestras cuentas transparentes. Es decir, Ujú, hay auditores externos que nos examinan las cuentas, controlan los gastos, los donativos y están abiertas para los que nos apoyan, para los socios, pero aquel que quiera saber. Es decir, y además facilitamos esa información al Ministerio de Justicia, donde estamos abiertos, las cuentas anuales, los proyectos que hemos hecho, cómo, qué dinero hemos recibido, qué se ha gastado. Y eso lo hacen las 16 oficinas que ujú, componen la Federación Internacional de Mercy Ships. Es decir, hay auditores externos, nuestras cuentas están disponibles. Tenemos que ser íntegros en lo que decimos y hacemos y no solamente decirlo, demostrarlo, para que se vea que hay un buen uso de los recursos que recibimos y una buena gestión para ayudar al máximo a aquellos que no tienen. ujú. De cuántos buques hospitales estamos hablando, mi hermano? Hoy tenemos dos. Hoy tenemos dos. Tenemos uno que era un ferry que reemplazó a nuestro primer buque. El Africa Mercy es un ferry que se adquirió a finales del año 90 y fue transformado. Nos llevó 10 años transformarlo en la medida que llegaban los donativos. Y este buque se encuentra actualmente en Madagascar. Era un ferry de trenes que transportaba trenes en Dinamarca y por donde entraba el tren hicimos las dos cubiertas de hospital. Tiene 5 quirófanos y capacidad para 90 pacientes. Y hace 2 años se ha incorporado el Global Mercy, que está en Sierra Leona, que es conocido sobre todo por la población en Canarias, porque allí fue donde se acabó el equipamiento del hospital, en el puerto de Granadilla, en Tenerife, y fue construido expresamente como hospital. Tiene dos cubiertas, más de 7.000 metros cubiertos de hospital, 6 quirófanos, capacidad para 200 pacientes. Está en Sierra Leona y vendrá en verano a mantenimiento y reparación al puerto de Cádiz. Va a estar en el Ujú, astillero, en Navantia. Para cumplir normativa marítima tendrá que estar varias semanas en dique seco. Hay que limpiar el bajo del barco, lo que es la quilla, revisar motores, hélices y pasar certificaciones. Y luego estará realizándose operaciones de mantenimiento que hay ujú, que llevar a cabo y también de habituallamiento para poder volver y servir en África. Todo comenzó con un buque de cruceros que iba a ser desguazado, se llamaba el Victoria, y se pudo adquirir por un préstamo que recibieron nuestros fundadores gracias a una fundación y a empresarios suizos que conocieron el proyecto en 7 de julio de 1978. Se llevó a un astillero en Grecia en el que ujú, participaron algunos españoles en esas labores y en la medida que llegaba el dinero se pudo hacer 3 quirófanos y capacidad para 50 pacientes. Y en 1982 inició su primer viaje humanitario y de servir, llevando el amor de Dios de una manera muy práctica a ujú. México. Y ahí empezó todo, en el Caribe. Ahí empezamos a servir. ¿Por qué el Caribe? Porque ahí fue donde surgió el sueño. Nuestros Ajá, fundadores, nuestros fundadores estaban haciendo obra social y llevando las buenas nuevas de Jesús en ujú, las Bahamas cuando surge un sí, huracán devastador. Se refugian en un búnker antiaéreo que había junto con nativos de la isla. Eran muy jóvenes y como jóvenes empiezan a clamar, Dios, no quiero morir, quiero volver a mi casa, quiero seguir vivo, quiero estar con los míos. Sin embargo, escuchan una oración distinta, Antonio. Era una oración de una mujer que decía,
Señor, qué bueno sería que tú enviaras un buque lleno de médicos, lleno de material para curar a los heridos y ayudar a reconstruir el país. Esa oración empezó a calar en el corazón de Don y de John Stephens y comenzaron a soñar y comenzaron a orar por un barco y a través de distintas situaciones y circunstancias les llevó a que encontraran el Victoria, que luego fue rebautizado cuando empezó su labor y se le puso el nombre Anastasis, que Sí, es la palabra resurrección o nueva vida, porque eso era lo que el buque iba a hacer, llevar nueva vida. Y qué bien. como sé que los oyentes en su mayoría son de la zona gaditana, ese Sí, buque sí. estuvo en el 2001 y en el 2003 en los astilleros de Cádiz para Ujú, mantenimiento y reparación. Por lo ujú, tanto, ahora al volver el Global Mercy, al ir el Global Mercy a Cádiz, va a ser unir etapas y el ujú. vínculo con esa ciudad y con esa zona, preparando el buque para seguir llevando el amor de Dios de una manera muy práctica. Amén. Aparte de, bueno, ya que vais a estar aquí creo que es para agosto, y no, si, no sé, El buque todavía no están cerradas las fechas, pero esperamos que llegue hacia finales de junio y permanecerá hasta alrededor de la primera decena de agosto. Todavía no están cerradas las fechas, muy bien. estamos hablando con el astillero, pero cuando tengamos más información os la comunicaré para que se pueda conocer y trataremos de tener también, como tuvimos en Tenerife, en el puerto, una carpa Ujú, informativa para que la gente pueda conocer la labor humanitaria que se hace, pueda apoyarla o quizá pueda pensar en por qué no ser un voluntario. Para ser voluntario solo hacen falta tres cosas. La primera es entender y hacerse entender en inglés, en el área médica y en el área marítima. El nivel, además, que podría ser el equivalente a un B1, es conocer el glosario médico y lo entenderás. Si el cirujano da una instrucción, yo no tengo tiempo para ponerme a navegar en Internet a ver qué ha querido decirme el cirujano. claro, O si el primer oficial y yo estoy en máquinas da una instrucción, ¿qué ha querido decirme? Es decir, tengo que poder reaccionar porque hay cosas en juego. Pero claro. en el resto de las áreas del buque es poder entender y hacerse entender. Y pensad que hay gente que habla el inglés de distintas maneras. Hay filipinos, venezolanos, ingleses, norteamericanos, camerunenses, senegaleses, australianos, españoles. Es decir, es una pequeñas Naciones Unidas. Segundo requisito, tiempo, mínimo 2 semanas. El promedio de tiempo que están los voluntarios a bordo oscila entre 6 a 12 semanas. Ujú, Y lo más importante para mí es tener un corazón que quiere dar sin ujú, esperar nada a cambio. El ujú, voluntario tiene cubiertos los gastos a bordo, el camarote, la alimentación. Lo único que tiene que preocuparse es por los gastos de desplazamiento al lugar en el que estamos y sus gastos personales. Es decir, si quiere comer fuera del buque o quiere comprarse algo, eso no está cubierto. Pero el resto de sus gastos a bordo, el buque es una pequeña ciudad, hay librería, hay gimnasio, hay piscina, hay cafetería, hay ujú. tiempos para poder compartir con otros hermanos y conocer juegos. Entonces, todo lo que hay en una ciudad lo Ujú. encuentras a bordo del buque. Ujú. Entonces, tenemos, bueno, para final de junio de este año en Cádiz. Y bueno, aparte de esa carpa, ¿tenéis previsto algún tipo de actividad para que y demás? Y estamos viendo, y eso va a ir en función de las labores de mantenimiento y reparación, el quizá poder organizar alguna visita a bordo del buque, porque una cosa es ver vídeos y otra Claro. es, o fotos, y otra es ver el buque. Entonces, estamos viendo esa posibilidad, vamos a depender de las labores que haya que hacer de mantenimiento y de si podemos tener el buque en el puerto principal, porque en el astillero es más restringido el acceso. Bien. Es decir, Ujú. no es un sitio más abierto,
y además, como hay otros buques reparándose, temas de seguridad no permiten que esté paseando la gente por el astillero. Pero estamos viendo opciones de poder realizar y también, como estaremos allí, pues si no se puede hacer en el buque, quizá fuera del buque, jornadas bien con pastores, con líderes o en iglesias donde los voluntarios incluso puedan compartir, puedan dar a conocer lo que estamos haciendo y, como decía, promover la oración. Porque, como te he contado antes, este ministerio surge de la oración, se sostiene por oración y seguirá adelante por la oración. Oración por la navegación. El mar entraña sus peligros, puede haber tormentas. Claro. Oración por los voluntarios para que Dios cuide su salud de virus, de enfermedades, pero también por los pacientes, para que podamos verdaderamente llevarles el amor de Dios de una manera muy práctica y puedan conocer también ese amor en sus propias vidas. También hay que orar por la provisión de Dios. No es, no es barato, no es barato Eso, mantener un eso iba a buque, no es barato las cirugías, pero hasta aquí Dios ha provisto lo necesario y sabemos que seguirá haciéndolo. Es decir, decir. hay laboratorios que nos regalan los materiales que usamos en quirófano, hay empresas que nos donan el lubricante, por ejemplo, para el mantenimiento de los vehículos todoterreno que utilizamos para que los médicos se desplacen por el interior del país, luego traer a los pacientes y una vez que se han recuperado, llevarles otra vez a sus domicilios. Dios provee de distintas maneras, ¿no? Y también económicamente. Es decir, empresas, fundaciones, particulares, contribuyen en la medida de sus posibilidades para que podamos hacer todo lo que hacemos de una manera gratuita. Bueno, yo creo que cualquier persona que quiera, en este caso, ¿no? Hacer algún tipo de oración o conoceros un poco más, ¿no? Yo creo que estamos viendo aquí en un banner, estamos viendo esta página, ¿no? Vuestra página, la página bueno. Sí, Aquí es NDE, que es Naves de Esperanza, es el acrónimo de navesdeesperanza.ong, y ahí van a poder ver vídeos, van a poder conocer historias de pacientes, van a ver eh, información sobre voluntariado. También, si quieren recibir nuestro email, todos los meses enviamos un mail con noticias de lo que estamos haciendo. Es decir, hay distintas maneras en que pueden contactar con nosotros y también que pueden contribuir. Y, exacto. quizá algunos no puedan venir a África, pero sí pueden ayudarnos a difundir, ser embajadores. ¿No? Por ejemplo, donde yo estoy estudiando, donde yo estoy trabajando. Si yo trabajo en un hospital, pues es hablar con la gerencia del hospital y decir, ¿conoces esta ONG? ¿Por qué? Porque eso puede ser la puerta que abra a que vayamos, hagamos una presentación y surjan personas interesadas en el voluntariado. Hace un año yo tuve la oportunidad de dar una charla en el hospital de la isla de La Palma, donde se produjo el volcán. Pues había una serie de sanitarios, de personal médico, escuchando esa charla. Hoy, a bordo del buque que tenemos en Sierra Leona, hay una enfermera que me escuchó y tuvo interés, y otros dos fisioterapeutas están empezando el proceso para venir a bordo de nuestros buques. Entonces, puede ser abrir una puerta en el hospital, en la universidad. Hay universidades que están pensando en ofrecer a los estudiantes el hecho de que al acabar la carrera Claro. dediquen unos meses a hacer voluntariado internacional. ¿eh? También puede ser en la empresa donde yo trabajo, porque cada vez más hay empresas que están interesadas en hacer cosas de lo que se llama responsabilidad social corporativa, apoyar proyectos concretos o fomentar que alguien vaya de voluntario. Entonces, quizá yo no puedo ir como voluntario, pero puedo ayudar a difundir la labor que hacemos y así favorecer que haya personas a bordo o que tengamos los recursos para hacer las cosas. Gloria a Dios por todo ello. Mi hermano, en todos estos años me gustaría, evidentemente, en todos estos años que lleva trabajando como director, involucrado en Naves de Esperanza, ¿no?
¿qué ha impactado su vida? ¿Ha habido alguna vida que haya impactado su corazón, su vida que le haya sorprendido? ¿Qué me diría al respecto? Hay muchas cosas. Podrían teneros toda la tarde, toda la noche y el día siguiente, porque las vivencias que he podido experimentar por la gracia de Dios, pues me han enriquecido y son como la gasolina que hace Claro. que el motor siga funcionando para Ujú. seguir llevando salud y esperanza a los más necesitados. Quizá la más reciente que tengo en la cabeza fue algo que ocurrió hace un año y medio en Senegal. Estaba yo allí porque habían ido unos periodistas españoles a hacer un reportaje de un buque de cruceros y aprovechando dijeron, queremos conocer la labor que hacéis. Y entonces bajé a Senegal para guiarles en la visita. Y aproveché para invitar a la embajadora, porque siempre que hay embajada española, donde los países a los que vamos, invitamos al embajador o embajadora para que pueda contactar con los voluntarios españoles que hay a bordo. Que por cierto, en este momento en los dos buques tenemos 7 voluntarios españoles en distintas áreas. Recursos humanos, fotógrafo, enfermera, cocina y en la parte técnica de motores. Así que tenemos Ujú. cubierta todas las áreas Ajá. del buque. Y estando acompañando a la embajadora y a personal de la embajada en la visita, entramos en la zona de radiología. Y como solemos hacer, y somos conocidos además, siempre hablamos en un tono más alto. ¿No? Es decir, somos incapaces de hablar bajo, ¿no? Sobre todo los españoles. Enseguida, cuando tú viajas, si oyes una mesa con algo más de ruido, Son enseguida se españoles. sabe que son españoles. Es decir, es parte de nuestra idiosincrasia. ¿No? Y entramos así charlando en la zona de radiografía. Y enseguida me dicen, shh, dándome las órdenes de callar. Y entonces nos callamos y entramos en la sala donde está el control de radiología. Y sin decirme palabra, me indican que mire la gran ventana por la cual se veía la zona donde está el TAC. Y entonces miramos y ya ahí nos sobrecogemos porque vemos que están preparando a una niñita que no pasaba de 3 años y a la madre con la ropa que la protege de la radiación porque iban a meter a la niña en el TAC. Entonces nos quedamos sobrecogidos en silencio viendo cómo la preparaban y entró en el TAC. Y una vez que entró, pues ya respetuosamente nos marchamos de la sala. Cuando se estaba despidiendo la embajadora me dice, Gerardo, me gustaría saber qué ha pasado con esa niña. Es decir, por qué le estaban haciendo el TAC. Así que por favor, averígualo. Al día siguiente bajo a la zona de radiología y digo, disculpad, digo, no sabía que estabais justo en ese momento preparando a alguien. Digo, ¿qué pasó con la niña? Y me dijeron, Gerardo, la habían llevado a 3 hospitales en Dakar, la familia ya no tenía más recursos, no sabían, la niña estaba con unos dolores terribles, no sabían qué le pasaba y la trajeron desesperados aquí. A través del TAC vimos que tenía una obstrucción intestinal y se le pudo encontrar dónde estaba esa obstrucción, se le hizo la cirugía y se le salvó la vida, porque esa Vale. obstrucción la hubiera matado, porque hubiera provocado una infección que al final habría provocado que todos los órganos y los sistemas dejaran de funcionar correctamente. Así que se le pudo salvar la vida por tener los medios, por tener el personal. Entonces, eso me marca, es decir, porque gracias a los voluntarios y a los Ujú. medios que tenemos, podemos ayudar a gente que está condenada a malvivir o morir. Entonces, y hay muchos más casos. Es decir, también recuerdo otra niña, esta era de Gambia, había sufrido quemaduras en la espalda y en un brazo y no Ujú. tenía esa capacidad de movilidad. Y cuando yo la conocí, ya había sido operada, movía el brazo con total libertad, pero todavía estaba muy tímida, es decir, estaba todavía impactada por estar en un entorno desconocido, equipos, médicos y todo. Pero después de 2 días de bajar yo a la zona donde están los pacientes,
ya la niña sonreía, jugaba, interactuábamos, ¿no? Entonces, el ver esas vidas transformadas y que van a tener un futuro, te llena de una satisfacción y de una gratitud de que has podido ayudar a transformar la vida de personas, con algo Bueno, tan sencillo, como es el personal médico con los conocimientos y los equipos que les permiten tener salud y esperanza. pues gloria a Dios por todo ello, mi hermano. Yo, bueno, doy gracias al Señor por vuestro ministerio, evidentemente, por la labor que estáis realizando y me quedo sin palabras, la verdad, porque he visto las imágenes, he estado un poco indagando y veo detrás mucho trabajo, mucha labor, muchos años, y bueno, tiene que haber un equipo fuerte, ¿no? De personas que tienen que estar dedicadas completamente, ¿no? A esta labor. Lo vemos al ver los vídeos, Mm. podemos pensar que todo es muy fácil. Eso es lo que quiero decir. Y hay un trabajo ímprobo Eso. detrás. Por Mm. ejemplo, no vamos a un país porque un día la Junta Internacional dice vamos a Camerún o vamos a Madagascar. No, nos llega una invitación del gobierno que dice, porque ya somos conocidos por los países de medio mundo y Mm. sobre todo en África, donde llevamos 30 años centrando Sí. nuestra labor, porque allí es muy grande la necesidad, sobre todo en lo que llamamos el África subsahariana. Y entonces va una delegación nuestra y nos sentamos con las autoridades, les escuchamos y les decimos lo que nosotros necesitamos, que no es muy complicado. Necesitamos que nos den el amarre gratis, que nos van a dar seguridad, agua y luz mientras el barco esté atracado, que van a facilitar la entrada y salida de los voluntarios, es decir, que no van a pedir visados, porque a veces es complicado obtener visados, aparte de costoso. Por ejemplo, si yo quisiera ir a Sierra Leona hoy, en España no hay ni embajada ni consulado de Sierra Leona. Tendría que ir a Londres, hacer los trámites con la embajada en Londres, o con París, o con Berna en Suiza, donde sí tienen delegación, enviar mi pasaporte, gastar dinero, tiempo. Imagínate con miles de voluntarios. Entonces, pedimos que los voluntarios no necesiten visado ni para entrar ni para salir, que no van Ujú. a poner trabas administrativas a la recepción de contenedores con material médico o habituallamiento que vamos a usar en el buque o en los hospitales que estamos colaborando. Y lo más importante, que van a participar en los procesos de selección de pacientes y luego en los programas formativos. Muy bien. Es decir, que no van a estar solo recibiendo, sino que van a ser una parte activa porque queremos dejar un legado y para que ese legado pueda extenderse en el tiempo, ellos tienen que ser parte del trabajo. Si Ujú. dicen que sí, firmamos un protocolo. Es un acuerdo que tiene una vigencia de 5 años. Un año antes de que llegue el barco, un equipo nuestro va al país para evaluar las necesidades. No nos fiamos de lo que nos han dicho. Queremos comprobar y constatar con nuestros propios ojos qué necesidades hay a nivel de infraestructuras, a nivel de equipamiento, para que las 16 oficinas podamos empezar a recabar fondos, a buscar personas que van a ejecutar esos proyectos o tener los recursos para poder llevarlos a cabo. Ujú. 4 meses antes de que llegue el buque, va un equipo de médicos y enfermeras nuestro para hacer la selección de pacientes. Se convoca a la población por radio en puntos que señala el Ministerio de Salud del país y se examina a los pacientes. Sobre todo tenemos en cuenta que necesitan cirugía y no tienen recursos para poder recibirla, Ujú. o quizá tienen recursos pero no hay profesionales formados. O puede que haya profesionales que tengan recursos pero no tienen los equipos para poder llevar a cabo esa cirugía. Entonces así hacemos la primera selección de pacientes, de manera que cuando el barco llega al puerto, a las 2 semanas ya podemos empezar las cirugías. Y una vez que estamos en el país se hace una segunda y una tercera selección de pacientes para llegar al máximo. Entonces, fíjate todo el trabajo previo que hay Claro. a la llegada del buque, además Mm. de preparar todo lo que es la logística, Sí, sí. aprovisionamiento.
necesario para poder llevar a cabo eso. Entonces, hay Mm, mucho trabajo detrás. Yo animo a los oyentes y a aquellos que nos están viendo o nos verán en otro momento a que entren en la página web, pero que también busquen en redes sociales. Solo con ujú. poner Naves de Esperanza en YouTube, en Sí, sí. Instagram, Facebook, X, van a ver fotografías, vídeos y poder conocer más lo que estamos haciendo. Mm. Pues mi hermano Johnny, gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos la labor, evidentemente, de Naves de Esperanza. Y, y bueno, y si hay algo que me agrava, que en la conversación que hemos tenido también, eh, que todo va respaldado a través de la oración. Así es, así es. Es decir, y justo antes de conectar contigo, estaba escuchando como un problema mecánico en el barco que se dirigía a Madagascar, en la maniobra de aproximación, no funcionaban las hélices que permiten el atraque. Y se Ujú. puso a orar, después de 2 horas de intentarlo los mecánicos, se puso a orar la gente, la tripulación, ¿eh? Amén. Y enseguida se resolvió y el barco pudo atracar. Gloria a Entonces, Dios. Dios oye, Dios responde. Amén, amén, Lo que amén. tenemos que hacer es ponerlo en práctica, Así es. recordando que tenemos que llevar el amor del Señor de una manera muy práctica. La gente no solo tiene que oír hablar del amor de Dios, no solo Ujú. tiene que oír hablar de lo que Dios hizo, sino que yo tengo que mostrar ese amor hacia otros. Amén. Así que, pues mi hermano Johnny, no sé si tiene unas últimas palabras y con estas No, palabras. espero que nos podamos ver pronto. Yo Sí, sí. bajaré a la zona gaditana para ir preparando la llegada del buque y cuando Ujú. tengamos más información la difundiremos para que podáis conocer más y ver cómo visitar o visitar la carpa o visitar el buque o participar en algunos de los eventos que vamos a preparar. Pues que el Señor te bendiga, mi hermano, y que el Señor bendiga esta Gracias, obra. Antonio. Gracias por esta oportunidad que me has dado de poder compartir, porque no es conocido este ministerio. Sí, Y es triste, ¿no? Porque eh, a veces decimos y no valoramos lo que se está haciendo en el nombre del exacto. Señor. Sí, ¿eh? sí. No lo he dicho porque hay mucho que podría decir, pero antes de Ujú. cada cirugía se ora por los pacientes. Amén, Es amén. decir, nadie va a quirófano sin antes orar. Indudablemente se le pide permiso a la persona, saben que somos creyentes, pero se ora por los pacientes. Entonces, es, es, es tratar de ayudar a la persona a que recupere su dignidad, su situación Ujú. física, pero también ayudarla. Hay un equipo de capellanes a bordo Qué para bien, dar qué bien. apoyo tanto a los voluntarios como a los pacientes. Y bueno, una de las labores de Ventana Evangélica en este caso es dar a conocer, a difundir. Y ¿Eh? te lo agradezco porque va a ser una oportunidad y quizá Ujú, cuando llegue incluso el barco, pues que ujú. puedas venir a bordo y grabar. Pues mi hermano Bayoni, gracias por tu ministerio y nada, si el Señor quiere, pues nos veremos en breve. Que Dios os bendiga. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos los que siguen la ventana evangélica. Y os animo a entrar en la web, pero no solo entrar en la web y ver vídeos o historias, sino que desde ya empecéis a orar por este ministerio. Amén, amén. Que el Señor bendiga. Muchas gracias, Antonio.